Y hola, muy buenas, queridos traders. ¿Qué pasa si suben o bajan los tipos de interés? Vídeo didáctico, vídeo entretenido para mejorar tu trading. Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy Jordan Trader. Hoy en este nuevo vídeo quería hablar de las subidas o bajadas de los tipos de interés, cómo nos afecta y cómo podemos sacar rendimiento en nuestro trading. Es decir, cómo podemos ganar dinero en función de las subidas o bajadas de los tipos de interés. ¿Vale? ¿Qué son los tipos de interés? Los tipos de interés marcan el precio del dinero y más concretamente el coste que hay que pagar por pedir dinero prestado. Es decir, los gobiernos y los bancos piden dinero prestado a la Reserva Federal en el caso de los Estados Unidos y al BCE, el Banco Central Europeo, en el caso de Europa. Los bancos centrales son los encargados de fijar estos tipos atendiendo a la situación económica, la evolución del consumo, la inflación. En los Estados miembros de la Unión Europea los tipos de interés los fija el Banco Central Europeo y en los Estados Unidos los fija la Reserva Federal. ¿Qué significa? Imaginaros que España necesita dinero, pide dinero al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo imprime dinero y se lo da a España, al Banco Español Nacional. Y el banco, pues como no tiene que ver ese dinero, ¿cómo lo devuelve? En función de los tipos de interés. Si los tipos de interés están en cero, no tiene que pagar intereses por ese dinero. Si los tipos de interés están en 0,25, pues tienen que pagar unos intereses para devolver ese dinero. Por ejemplo, ¿qué hacen los bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo? En caso de crisis, bajan los tipos de interés a cero para incentivar el consumo y que no haya una crisis galopante. Y en el momento que se sale de la crisis, suben los tipos de interés. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquito más de qué pasa si suben los tipos de interés. Bien, para los que no conocéis la Academia VIP, deciros que es gratuita, simplemente tienes que estar registrado con el broker que trabajamos nosotros, ¿vale? Evidentemente, si te quieres iniciar en esto, necesitas formación y necesitas un broker donde poder invertir, ¿vale? La formación te sale gratis, ¿vale? Si te registras con el broker y el broker es necesario, ¿vale? Así que guarda tu dinero para invertir, no gastes dinero en formación. Entra en nuestra academia, entra en educaforex.com, accede a la Academia VIP, ¿vale? Esto es lo que encontrarás, ¿vale? Y mucho más. Luego tenemos el canal de Telegram, el VIP, donde vamos poniendo las operaciones que voy realizando, lo que va sucediendo y todo lo necesario para que seas un trader ganador. Así que nada, iníciate con nosotros. En la descripción del vídeo te dejo el enlace de la escuela. Así que te espero y mucha suerte. Que vaya muy bien. Préstamos más caros. Bueno, lo primero en lo que se nota cuando hay una subida de tipos de interés es a tipos más altos, préstamos más caros. ¿Qué significa eso? Los tipos de interés afectan a la capacidad de financiación de los bancos y esta termina trasladándose a los préstamos y al resto de productos financieros. Por ejemplo, una hipoteca. Por ejemplo, en el caso de los préstamos a particulares, este movimiento es uno de los más directos. A efectos prácticos, una subida de tipos hará que financiarse sea más caro tanto para las empresas como para los usuarios. Lo que estábamos comentando. Esto quiere decir que el tipo de interés de los préstamos personales será mayor, como también el de las hipotecas. Por ejemplo, si tienes una hipoteca tipo variable, el Euribor te va a subir, por así decirlo. Vale, claro, esto es importante porque si suben los tipos de interés, se reduce el consumo ya que tienes que pagar más hipoteca, tienes que pagar más por los préstamos, más por los créditos, más por tu tarjeta. Entonces, normalmente se tiende a bajar el consumo. A tipos más altos, préstamos más caros y menos consumo. ¿Vale? Estos son los factores más importantes. Bueno, uno de los más importantes, ¿vale? Préstamos más caros. Tipos más altos, la inflación baja. Bien, con tipos más altos, la inflación baja. ¿Qué significa la inflación? Lo que tú pagas por adquirir cualquier producto o cualquier servicio. El coste de las cosas. ¿Vale? Es decir, con tipos más altos, la inflación baja. Significa que las cosas valen menos. ¿Vale? Es decir, si tú subes los tipos de interés, lo que estás haciendo es que las cosas te cuesten menos dinero, ¿de acuerdo? Y si tú bajas los tipos de interés, lo contrario, la inflación sube, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Que al bajar los tipos de interés a cero, tanto el BCE como la Reserva Federal, lo que están haciendo es que haya mucho más consumo y que los precios aumenten. Es decir, al haber más consumo, el valor de las cosas aumenta. ¿Vale? Por lo tanto, cuando suben los tipos de interés, normalmente la inflación tiende a la baja. Esto ocurre, como hemos visto, los tipos más altos aumentan los costes de financiación. Y al ser los préstamos más caros, se desincentiva el consumo. Es decir, si tú tienes que pagar más por tu hipoteca, más por tu tarjeta de crédito, más por tu préstamo,
¿vale? No te vas a comprar ese mes un capricho, ni vas a ir al cine, ni vas a irte de cena, etcétera, ¿vale? Así, aunque la mayoría de bancos centrales busca que exista una inflación moderada que estimule el consumo y el crecimiento de la economía, si esta se descontrola, puede ser necesaria una subida de los tipos de interés para frenarla. ¿Qué está pasando ahora? Ahora está pasando que la inflación está descontrolada, está aumentando mucho la renta variable, veréis, está aumentando mucho el consumo. Entonces, en cualquier momento va a haber una subida de tipos de interés. Ahora mismo no pueden subir los tipos de interés porque la economía, digamos, no está saneada. El trabajo, hay poco trabajo, hay mucho paro, etcétera. Porque si una subida de tipos de interés en plena crisis puede provocar una crisis mayor. ¿Vale? Importante. Con tipos más altos, la inflación baja. Con tipos más bajos, la inflación aumenta ya que se estimula el consumo. ¿Vale? Punto a tener en cuenta, chicos. Los depósitos suben y aumenta la renta fija. Bien, vamos con el tercer punto. Os he puesto dos datos que son importantes para mí, ¿vale? Con tipos de interés más altos, los depósitos suben. Esto es más teoría que práctica. Lo que ocurre es que este mayor coste de financiación también se aplica a la inversa, es decir, en los préstamos que los usuarios hacen al banco en forma de depósito. A fin de cuentas, un depósito a plazo fijo es lo más parecido a un préstamo entre el usuario y la entidad financiera. Es decir, el dinero aumenta de valor. Y cuando tú vayas a pedir un crédito, cuando vayas a depositar un dinero a plazo fijo, el tipo de interés que te van a dar por esa cuenta de ahorro, por así decirlo, a plazo fijo, es mayor, ¿vale? Aún así, aunque el BCE subiese los tipos, va a ser complicado ver a corto o medio plazo depósitos al 4% de forma generalizada como ocurría en 2008. Es decir, en 2008 tú ibas al banco y pedías un plazo fijo, un ahorro a plazo fijo, y te daban en torno al 4%. Es difícil que esto vuelva a ocurrir, ¿vale? Lo que sí que es verdad que con tipos de interés más altos los depósitos suben y dan mayor liquidez, mayor interés de beneficio a todos tus depósitos a plazo fijo y a todas tus cuentas de ahorro con plazo fijo, con pago, ¿de acuerdo? Los intereses son mayores que te dan, ¿vale? Si suben los tipos de interés, sube la renta fija, ¿vale? Esto es importante. ¿Qué ocurre en los mercados con una subida de tipos? Que el dinero puede tender a abandonar la renta variable, como las acciones en bolsa, para dirigirse al mercado de bonos, ¿vale? La aritmética del movimiento de la inversión es la siguiente. Al aumentar el coste de financiación a través de los bancos, las empresas e instituciones, incluyendo la deuda pública, tienden a emitir bonos con mayor rentabilidad, por lo que crecerá el atractivo de la renta fija, ¿vale? En el lado contrario, las emisiones antiguas pueden verse afectadas de forma negativa, pues su rendimiento sería menor en comparación con las nuevas. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Los bonos, todo lo que es renta fija, tiende a aumentar. Pueden dar mejores pagos, es mucho más atractivo. Es decir, si tienen un tipo de interés mayor, tienen que pagar más, a ti te van a dar más por tu dinero tiene más valor, ¿vale? Entonces, es decir, la renta variable suele reducirse, ¿vale? Esto es muy normal. Cuando bajan los tipos de interés, veréis que las acciones suben fuertemente. ¿Por qué? Porque se incrementa el consumo, a mayor liquidez, mayor dinero gratis, por así decirlo, las empresas se pueden autofinanciar, pueden comprar mejores acciones y veréis que las empresas tienden a subir. Pero cuando suben los tipos de interés, pasa lo contrario, ¿vale? Es decir, la gente tiende a abandonar la renta variable y lo coloca más a renta fija, a bonos, etcétera, ¿vale? Ya que tienden a subir, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Bien, vamos a ver una noticia que sucedió en plena pandemia, en marzo, después de la pandemia. La Reserva Federal de Estados Unidos baja los tipos a cero por el coronavirus. Pone en marcha un programa de estímulo cuantitativo de compra de 700.000 millones de dólares en bonos. Se anuncia una acción coordinada con el BCE y otros bancos centrales para garantizar liquidez. ¿Qué pasó? Bajaron los tipos de interés. Veis que esta noticia es el 15 de marzo del 2020, ¿vale? Bajaron los tipos de interés. ¿Por qué? Pues para incentivar el consumo, que la gente consumiera más, hubiera más crédito, hubiera menos gasto por las hipotecas, la gente, pues digamos, fuera no tan ahogada, si va a haber más paro, etcétera, pues estas bajadas de tipos de interés eran necesarias para mantener una economía saludable y estimular el consumo. ¿Veis? Trump muy feliz, ¿vale? Pues esta noticia, por ejemplo, veréis que es el 15 de marzo, pues desde que bajaron los tipos de interés a cero, al haber más dinero, más liquidez, veréis cómo, fijaros, el SP500 no ha parado de subir con los tipos de interés a cero. O sea, esto es lo que pasó con el coronavirus, ¿vale? Y veréis el 15 de marzo, más o menos para esta fecha, aquí, ¡pam! Aquí deciden, ¿vale? Aquí deciden el 15 de marzo
bajan los tipos de interés a cero. Fijaros que no ha parado de subir, ¿vale? Es decir, la renta variable, cuando bajan los tipos, tiende a subir, ¿vale? Y cuando suben los tipos, lo contrario. Todas estas empresas tienen que devolver el crédito que han pedido. Entonces van a vender sus acciones también para devolver estos créditos que han aumentado, y la gente va a tender más a colocarse en bonos, el consumo se reduce, ¿vale? La renta variable tiende a irse más el dinero a los bonos, ¿de acuerdo? Que es un dinero más asegurado, con mayores intereses, ya que han subido los tipos, ¿vale? Entonces fijaros que desde que reducieron los tipos de interés, no ha parado de subir la renta variable. Entonces, claro, la pregunta es ahora, si sube los tipos de interés, ¿qué va a pasar? Pues que esto va a bajar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo no pueden subir los tipos de interés porque la economía no está, digamos, no es saludable, ¿no? Sigue habiendo mucho paro en Estados Unidos, la gente gana poco, hay mucho paro, no es una economía que no está saneada, no es buen momento para subir los tipos. Pero fijaros que ¿por qué Trump estaba tan contento? Porque una bajada de tipos haría incrementar la renta variable. Ya hemos dicho que cuando hay una bajada de tipos de interés aumenta la renta variable, cuando hay una subida reduce la renta variable y aumenta la renta fija, ¿vale? Esto es un claro ejemplo, lo tenemos aquí. Toda esta subida con la bajada de tipos. Siguiente punto. Con tipos más altos la moneda se fortalece. Bien. Esto es importante. Mucha gente me dice, ¿qué hacemos con el eurodólar? ¿Qué hacemos con el dólar yen? Pues si tenemos una subida de tipos, lo normal es que la moneda se fortalezca. Con tipos bajos, en cero, lo normal es que la moneda esté débil, ¿vale? Por ejemplo, este es otro de los efectos más directos. Una subida de tipos suele traducirse en un fortalecimiento de la divisa. Para entenderlo mejor, si la Reserva Federal estadounidense opta por subir los tipos de interés, el dólar aumentará su cotización. Esto afectará su capacidad de exportar, ya que comprar bienes estadounidenses será más caro, ¿de acuerdo? A nivel global, las empresas europeas se verían beneficiadas, ya que podrían aumentar su cuota de mercado al estar el euro más barato que el dólar, es decir, sus productos serían más atractivos a la exportación, ya que el euro perdería valor frente al dólar, invirtiendo la actual tendencia. Por el contrario, los países emergentes con un alto peso de las materias primas en su economía se verían afectados negativamente, ya que este tipo de bienes se compra y vende en dólares y serían más caros. Por ejemplo, el petróleo se cotiza en dólares, ¿no? O el oro, ¿vale? Entonces, digamos que si el dólar está más bajo, es normal que aumente el oro, que aumente el petróleo, ¿vale? Porque toda la gente es más fácil importar desde fuera a Estados Unidos, ¿vale? Esto es importante. Con tipos más altos, la moneda lo normal es que suba, ¿vale? Y con tipos bajos, lo normal es que baje. Vamos a ver lo que pasó en el dólar desde la última bajada de tipos de interés. Bien, estoy viendo la gráfica del índice del dólar. Fijaros que pone índice de dólar. Más o menos para el 15 de marzo fue en torno aquí, más o menos 12, 13, 15 de marzo, aquí, ¿vale? Para estas fechas anunciaron la bajada de tipos de interés a cero en Estados Unidos. Fijaros que hubo una manipulación del precio que hizo saltar todos los stop loss antes de empezar a bajar. Esto es muy típico. Hay una noticia, sucede lo contrario, hay manipulación para luego coger su tendencia real. Pues fijaros que desde el 15 de marzo, más o menos tengo aquí esta línea, el precio estaba en torno a 99,350 y bajó el dólar fue bajando, fijaros, ¿vale? A principios de este año, donde estaba, en 89. Parece que ha entrado en una lateralidad, ¿de acuerdo? Pero la bajada ha sido bastante fuerte, el dólar se ha debilitado bastante con la bajada de tipos de interés. ¿Qué está pasando ahora? Ayer hubo las actas del FOM, anunciaron que digamos la inflación va a seguir subiendo hasta final de año, por lo tanto tenemos que esperar un dólar más débil y no van a subir tipos de interés hasta que la economía mejore. Es decir, si vemos que la inflación se dispara, puede ser que suban tipos, pero ellos van a esperar a que la economía mejore, la tasa de desempleo baje, y cuando haya una economía un poquito más mejorada, subirán los tipos de interés. Te lo digo porque podría generar una crisis muy fuerte una subida de tipos de interés ahora mismo, ¿vale? Deben mantenerlos a cero todavía hasta que no mejore la economía, ¿vale? Pero fijaros, desde que anunciaron la bajada de tipos de interés, el índice del precio del dólar ha bajado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si los tipos de interés bajan? Bien, hasta ahora en el vídeo hemos estado poniendo el ejemplo de qué pasa si los tipos de interés suben, os he puesto algún ejemplo de que si bajan, pero vamos a concretar más. ¿Qué pasa si bajan los tipos de interés? Aunque los tipos de interés del BCE lleven al 0% desde marzo del 2016,
es interesante entender qué pasa cuando los tipos de interés bajan, ¿vale? En esencia ocurre lo contrario, ¿vale? Que cuando suben, es decir, los préstamos son más baratos, por lo que estimula el consumo y el crecimiento, y sube la inflación, sube el IPC, ¿vale? Si bien esta medida puede no ser suficiente en caso de crisis económica, la adoptan prácticamente todos los gobiernos, ¿vale? Al crecer el consumo, suele subir también la inflación, aunque por otros factores económicos puede no aparecer esta inflación. La renta fija pierde interés, lo que estamos comentando, los bonos y demás pierden interés, ya que la rentabilidad que ofrece es nula o muy baja. Los gobiernos tienden a comprar y a poner dinero en bonos, ¿vale? Para que esto no ocurra, ¿vale? Bueno, por lo que la inversión se desplaza a la renta variable. Lo que hemos comentado antes, que hemos puesto un ejemplo, ¿no? Cuando bajan los tipos, la renta variable se dispara. La moneda se devalúa, lo que facilita la exportación, impulsando el crecimiento, pero encarece la importación. Lo de que, dependiendo de la balanza comercial, podría implicar una mayor inflación, ¿vale? Por eso es lo que te digo, que la inflación puede variar según también la balanza comercial. Ahora que ya tenemos claro cómo afecta la subida o bajada de tipos de interés a nuestra economía, solo falta esperar, ¿vale? Solo queda esperar las decisiones que van a tomar y quién moverá ficha antes. Lo digo porque, por ejemplo, si mañana la Reserva Federal sube los tipos de interés, se va a notar. Se va a notar, y si suben los tipos de interés, atentos a la renta variable, o sea, es decir, las acciones, los índices, se pueden desplomar. El dólar, si suben los tipos, aumentaría de valor, o sea, es decir, el eurodólar podría caer, ¿vale? Así que hay que estar muy atento a estas subidas y bajadas de tipos, cuándo suceden, y a las actas del FOM para saber más o menos cuándo pueden suceder. Sobre todo, si las actas del FOM informan que van a subir tipos a final de año, siempre se produce un descuento en el precio, la gente se empieza a posicionar ahora, ¿vale? Y en el momento de la noticia ya ha habido un descuento. Esto hablaremos en clases más avanzadas, o si no, acceder a nuestra academia de EducaForex, y ahí tenéis toda la información.